La escena del crimen. Imagina por un momento que te encuentras en Dallas, Texas, aquel fatídico 22 de noviembre de 1963. La ciudad está llena de emoción y expectativa. El presidente John F. Kennedy, un símbolo de esperanza y cambio para muchos, está recorriendo las calles en un descapotable elegante, saludando a la multitud e irradiando carisma. Puedes casi escuchar el murmullo del público, las risas, los gritos de entusiasmo. Es un día soleado, un día que debería haber sido de celebración. Pero de repente, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Se escuchan disparos, esos sonidos que no solo perforan el aire, sino también el corazón de una nación. El presidente Kennedy ha sido alcanzado. El mundo se detiene. La confusión y el caos se apoderan de Dealey Plaza. ¿Qué ha pasado realmente en esta escena del crimen que cambiaría la historia para siempre? Mientras el coche presidencial acelera hacia el hospital, tú, al igual que millones de personas en todo el mundo, te preguntas, ¿quién está detrás de esto? Las cámaras capturan imágenes borrosas, la multitud corre despavorida, y en medio de todo, una figura sombría emerge, Lee Harvey Oswald. Pero, ¿fue realmente él quien perpetró este acto atroz? ¿O, como muchos creen, fue solo un chivo expiatorio en un complot mucho más oscuro? Al sumergirte más en la escena del crimen, te das cuenta de que las preguntas superan a las respuestas. La ubicación es crucial, el Texas School Book Depository, un almacén de libros con una vista clara al punto donde ocurrió el asesinato. Los testigos afirman que los disparos provinieron de allí, pero otros aseguran haber escuchado disparos desde el montículo cubierto de hierba. ¿Cómo es posible que tantos relatos sean tan diferentes? ¿Qué es lo que realmente vieron y escucharon? Ahora, imagina que caminas por Dealey Plaza, justo en el lugar donde Kennedy recibió el disparo fatal. La cantidad de ángulos y posibles líneas de fuego es abrumadora. Puedes sentir el peso de la historia en el aire y es imposible no preguntarse, ¿qué detalles se han perdido en el caos de ese día? ¿Qué se ha ocultado a propósito? En este contexto, es importante que recuerdes a los testigos clave de esa tarde. Muchos de ellos describieron haber visto un hombre con un rifle en una ventana del depósito. Sin embargo, otros juraron que el sonido de los disparos vino de una dirección completamente diferente. Aquí es donde entra en juego una de las preguntas más inquietantes. ¿Una sola persona podría haber logrado esto, o fue necesario un esfuerzo coordinado de varias personas, quizás incluso organizaciones más poderosas? La policía se mueve rápidamente y arresta a Oswald, quien niega haber disparado al presidente. En una declaración que resuena en la historia, él se declara un chivo expiatorio. Pero, ¿cuánto de verdad hay en sus palabras? ¿Es posible que él haya sido simplemente una pieza en un juego mucho más grande? A medida que exploras los detalles de la investigación, te das cuenta de que hay inconsistencias sorprendentes. La ruta del desfile fue cambiada en el último momento, acercando al presidente más de lo necesario al depósito. ¿Fue esto solo una coincidencia, o alguien manipuló los eventos para garantizar el éxito del plan? Te encuentras pensando en las posibles motivaciones. Kennedy tenía enemigos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Su postura sobre el conflicto de Vietnam, su relación con la CIA, e incluso su postura sobre los derechos civiles lo colocaron en la mira de muchos. ¿Podría alguna de estas razones ser el motivo detrás de su asesinato? Y no olvidemos las pruebas físicas. Los casquillos de bala, el famoso rifle italiano que supuestamente utilizó Oswald, y la controvertida teoría de la bala mágica, según algunos, desafía las leyes de la física. Cada uno de estos elementos parece plantear más preguntas que respuestas. ¿Fueron manipuladas las pruebas para inculpar a Oswald? ¿O realmente todo es tan sencillo como se nos hizo creer al principio? A medida que este capítulo llega a su fin, te ves envuelto en la misma incertidumbre que ha envuelto a historiadores e investigadores durante décadas. La escena del crimen de Dealey Plaza es un rompecabezas que ha resistido el paso del tiempo, una maraña de pistas y secretos que parecen estar a punto de revelarse. Te quedas con una sensación de expectación, sabiendo que aún hay mucho más por descubrir. Ahora, te encuentras al borde de un abismo de misterio. Con cada respuesta potencial, surgen nuevas preguntas. ¿Quiénes realmente estuvieron detrás del asesinato de JFK?
¿Fue un acto solitario o el resultado de una conspiración elaborada? Mientras te preparas para seguir explorando, recuerda que lo que está en juego es más que la historia de un hombre, es la historia de una nación en busca de la verdad. No te pierdas el próximo capítulo, donde profundizaremos en las figuras clave de este enigma y descubriremos pistas que podrían cambiar todo lo que creíamos saber. ¿Estás listo para adentrarte aún más en este misterio? La verdad podría estar más cerca de lo que imaginas. El informe Warren. Imagina por un momento que has viajado en el tiempo al año 1964. Estás en una pequeña sala de audiencias, iluminada por luces fluorescentes que emiten un zumbido constante. En el centro de la atención está el grueso y voluminoso informe Warren, un documento que promete desentrañar el misterio del asesinato de John F. Kennedy. Pero mientras te acercas, una pregunta empieza a formarse en tu mente. ¿Realmente aclara todo, o solo crea más sombras? Te encuentras frente a un torbellino de hojas y conclusiones. El informe Warren, resultado de meses de investigación por parte de la Comisión Warren, pretende ser la respuesta definitiva. Presidido por Earl Warren, el entonces presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, este informe declara que Lee Harvey Oswald fue el único autor del crimen. Pero, ¿es así de sencillo? ¿Puede un solo hombre cambiar el curso de la historia de esa manera, sin ayuda, sin cómplices? Mientras hojeas el informe, te encuentras con los testimonios de más de 500 testigos. Cada relato es un ladrillo en el muro de la narrativa oficial. Sin embargo, algo no cuadra. Algunos testigos afirman haber escuchado disparos desde una dirección diferente a la del depósito de libros. Otros mencionan la presencia de hombres sospechosos en lugares estratégicos. ¿Cómo es posible que tantas voces hayan sido ignoradas o desestimadas? En este escenario de incertidumbre, te preguntas, ¿por qué la prisa en cerrar el caso? ¿Qué intereses podrían estar en juego para silenciar cualquier otra posibilidad que no sea la del lobo solitario? La urgencia por calmar a la nación y restaurar la confianza puede haber sido el motor detrás del informe, pero ¿a qué costo? La tensión aumenta cuando descubres que el informe descarta, casi de inmediato, la posible participación de otras entidades, como la mafia o incluso facciones dentro del propio gobierno. ¿Un acto de prudencia o una omisión sospechosa? Los rumores sobre la influencia de la CIA, el FBI y otros grupos de poder no se hacen esperar. Algunos dicen que la verdad fue enterrada junto con las balas aquel día en Dallas. Y luego, está la famosa teoría de la bala mágica. Una sola bala, nos dicen, es responsable de múltiples heridas, atravesando primero al presidente y luego al gobernador Connally, cambiando de trayectoria de una manera casi imposible. ¿Un milagro balístico o un intento desesperado por hacer encajar las piezas desiguales de un rompecabezas? Si este escalofriante vistazo a la escena del crimen del asesinato de JFK te ha dejado con más preguntas que respuestas y deseas seguir desentrañando los misterios que rodean este fatídico día, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Danos un me gusta si te ha impactado esta introducción a los eventos de Dealey Plaza. Queremos leer tus propias teorías y preguntas sobre lo que realmente sucedió en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo donde analizaremos el controvertido informe Warren y las figuras clave de este enigma histórico. Tu apoyo nos ayuda a seguir buscando la verdad detrás de este momento crucial. Mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que el informe Warren es, en sí mismo, un misterio. Un relato oficial que deja cabos sueltos y preguntas sin respuesta. ¿Fue un intento genuino de resolver el asesinato o un ejercicio de encubrimiento cuidadosamente orquestado? A medida que te adentras más, no puedes evitar considerar las palabras de aquellos que han criticado el informe. Historiadores, investigadores y figuras públicas han señalado sus inconsistencias. Podrían todos estar equivocados, o hay algo más profundo y oscuro que aún no ha salido a la luz. Y ahora, te enfrentas a una decisión: aceptar la versión oficial o seguir buscando en las sombras de la historia. ¿Qué harás? El informe Warren ha arrojado su veredicto, pero la verdad, quizás, aún está allá afuera, esperando ser revelada. Mientras te preparas para salir de la sala, otra pregunta resuena en tu mente: ¿qué será lo próximo que descubrirás en este viaje a través del misterio?
La respuesta podría cambiar todo lo que creía saber sobre uno de los eventos más impactantes del siglo XX. El misterio sigue vivo, y en el próximo capítulo, exploraremos las teorías alternativas que desafían la narrativa oficial. ¿Te atreves a seguir investigando? La historia aún no ha terminado, y el próximo paso podría ser el más revelador de todos. No te lo pierdas. La teoría de la conspiración. Imagina que estás desentrañando uno de los mayores enigmas del siglo XX. Estás frente a un tablero lleno de recortes de periódico, fotos y líneas de hilo rojo que conectan un punto con otro. En el centro de todo, la imagen de John F. Kennedy, y a su alrededor, un cúmulo de rostros y nombres que se repiten una y otra vez. Aquí, en este laberinto de sospechas y teorías, comienza nuestra exploración de la teoría de la conspiración. Desde el principio, el asesinato de JFK estuvo envuelto en un halo de misterio y controversia. La versión oficial, según el informe Warren, señala a Lee Harvey Oswald como el único responsable. Pero, ¿es posible que un solo hombre haya cometido un acto tan audaz y devastador? ¿O estamos ante un rompecabezas mucho más complejo? Te pido que te detengas un momento y pienses en las preguntas que aún resuenan en la mente de muchos. ¿Quién se benefició realmente de la muerte de Kennedy? ¿Cuáles eran las tensiones ocultas, las rivalidades y los intereses que bullían bajo la superficie en aquellos años? Comencemos por el más intrigante de los hilos, la idea de que grupos poderosos, con agendas ocultas, podrían haber estado detrás de este acto atroz. Algunos señalan hacia las agencias de inteligencia de Estados Unidos. En los años previos al asesinato, la relación de Kennedy con la CIA era tensa. El presidente había expresado su descontento con la agencia tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, y se rumoreaba que planeaba grandes cambios. ¿Podría alguien dentro de la CIA haber considerado al presidente un riesgo para sus operaciones? Otros teóricos dirigen su mirada hacia la mafia. Durante el mandato de Kennedy, su hermano Robert, en calidad de fiscal general, había declarado la guerra al crimen organizado. ¿Es posible que los líderes de la mafia, sintiéndose acorralados, decidieran tomar medidas drásticas para proteger sus intereses? Y no podemos olvidar las tensiones de la Guerra Fría. La Unión Soviética y Cuba eran actores clave en el tablero geopolítico de la época. ¿Habrían visto en Kennedy un obstáculo para sus propios planes, o quizás una oportunidad para sembrar el caos en el corazón de su enemigo? Ahora, imagina que estás en una sala oscura, iluminada solo por la luz parpadeante de un proyector. Una figura misteriosa se adelanta, mostrando documentos clasificados, cables diplomáticos y testimonios de informantes. Cada nueva pieza de evidencia te lleva más profundo en el laberinto, y cada respuesta parece abrir 10 nuevas preguntas. En este punto, es posible que te sientas abrumado por la magnitud de lo que implica una verdadera conspiración. Pero el viaje no termina aquí. La historia está llena de sombras y secretos, y mientras unos buscan desesperadamente la verdad, otros se esfuerzan por esconderla. Es aquí donde surge un momento de verdadera revelación. En tus manos, sostienes un documento que ha estado oculto durante décadas. En él, se esboza un plan detallado para eliminar a una figura política de alto perfil, con tácticas que coinciden inquietantemente con lo que ocurrió en Dallas aquel día. ¿Es este el eslabón perdido que conecta las teorías más descabelladas con la fría realidad? Mientras piensas en lo que has descubierto, una inquietante pregunta se asoma: si realmente hubo una conspiración, ¿qué tan profundo se hunden sus raíces? ¿Hasta dónde llegará la influencia de aquellos que podrían haber orquestado un evento tan monumental? Con cada nueva pista, el misterio se vuelve más denso, y es fácil sentirse atrapado en un juego de espejos donde nada es lo que parece. Pero esa es la naturaleza de las grandes conspiraciones, ¿no es así? Desafían nuestra percepción de la realidad, nos empujan a cuestionar lo que creemos saber y nos obligan a mirar más allá de la superficie. A medida que este capítulo llega a su fin, te dejo con una última reflexión. Si hubo fuerzas trabajando en las sombras para cambiar el curso de la historia, ¿qué significa eso para el mundo en el que vivimos hoy? ¿Hasta qué punto las decisiones y los eventos que damos por sentados están influenciados por manos invisibles? Este no es el final de nuestra búsqueda, sino solo el principio. En el próximo capítulo, seguiremos explorando las complejidades de este caso,
adentrándonos en el mundo de los testigos silenciados y las pruebas desaparecidas. Así que, si estás listo para continuar desentrañando el misterio del asesinato de JFK, acompáñanos en el siguiente episodio. La verdad puede estar más cerca de lo que imaginas. La involucración de la CIA. Imagina, por un momento, que estás en una habitación oscura. A tu alrededor, documentos clasificados, cintas de audio y fotografías en blanco y negro. El aire está cargado de misterio y de secretos que han permanecido enterrados durante décadas. Te encuentras en el corazón de uno de los enigmas más oscuros de la historia de Estados Unidos, la posible involucración de la CIA en el asesinato de John F. Kennedy. Comencemos con una pregunta intrigante. ¿Por qué una agencia dedicada a la seguridad nacional querría eliminar a su propio presidente? A medida que nos adentramos en esta cuestión, prepárate para un viaje que te llevará al límite de lo imaginable. Piensa en el año 1963. Estados Unidos estaba en el epicentro de la Guerra Fría, una época de tensión internacional, espionaje y operaciones encubiertas. La CIA, una organización envuelta en el secretismo, desempeñaba un papel crucial en este juego de sombras. Pero, ¿qué papel jugó realmente en el evento que cambió el curso de la historia? La atención de muchos investigadores se centra en un hombre en particular, Allen Dulles, el exdirector de la CIA. Aunque Dulles fue destituido por Kennedy tras el fiasco de Bahía de Cochinos, su influencia en la agencia seguía siendo fuerte. Dulles, un hombre de poder y conexiones profundas, incluso fue parte de la Comisión Warren, la misma que investigó el asesinato de JFK. ¿No es esto, cuanto menos, curioso? ¿Podría haber utilizado su posición para influir en las conclusiones del informe? Aquí surge un momento de tensión. Imagina que estás revisando unos documentos desclasificados. De repente, te encuentras con una nota que describe un plan encubierto, conocido como Operación ZR/Rifle. Este era un programa de asesinatos dirigidos por la CIA durante la era de Kennedy. Es posible que esta operación, diseñada para eliminar líderes extranjeros, haya sido utilizada en contra del propio presidente. Ahora, cambiemos de escenario. Imagina que estás escuchando una cinta de audio con una conversación grabada entre oficiales de la CIA. La voz es grave, casi un susurro, y menciona algo inquietante: no podemos permitir que Kennedy ponga en riesgo nuestra operación en Cuba. ¿Acaso JFK se había convertido en una amenaza interna para los intereses de la agencia? La relación de Kennedy con la CIA era, en el mejor de los casos, complicada. Después del desastre de Bahía de Cochinos, Kennedy expresó abiertamente su desconfianza hacia la agencia. Incluso llegó a decir que quería romper la CIA en 1000 pedazos. ¿Podrían sus palabras haber sellado su destino? Pasemos ahora a otro punto interesante: el misterioso personaje de Lee Harvey Oswald. Este hombre, conocido oficialmente como el asesino solitario, tenía conexiones sospechosas con figuras dentro de la CIA. Se ha revelado que Oswald fue monitoreado de cerca por la agencia antes del asesinato. ¿Por qué un hombre que supuestamente actuó solo estaba bajo tanta vigilancia? ¿Y por qué, después de su arresto, fue asesinado antes de poder contar su versión? Aquí es donde la conspiración se torna más enredada. Algunos testigos han afirmado que Oswald fue, de hecho, un agente encubierto, utilizado como un peón en un juego mucho más grande. ¿Podría ser que la CIA lo haya sacrificado para ocultar su verdadera implicación? A medida que avanzamos, es crucial considerar el contexto político de la época. Kennedy abogaba por la reducción de la carrera armamentista y, en muchos aspectos, buscaba un acercamiento con la Unión Soviética, lo que iba en contra de los intereses de ciertas facciones dentro de la inteligencia estadounidense. ¿Fue entonces su política exterior el verdadero motivo detrás de su asesinato? Imagina que ahora estás frente a un documento olvidado en un archivo polvoriento. Este documento revela conversaciones secretas entre la CIA y grupos anticastristas. Se habla de un posible cambio de poder en Cuba, y sorprendentemente, el nombre de JFK aparece en varias ocasiones. ¿Podría ser que su asesinato fuera parte de un plan más amplio para reorganizar el poder en el Caribe? Hasta este punto, hemos explorado varias piezas del rompecabezas. Sin embargo, un elemento crucial sigue sin encajar. La pregunta que muchos se hacen es:
si la CIA estaba involucrada, ¿cómo es posible que hayan mantenido el secreto durante tanto tiempo? Aquí es donde entra en juego el concepto de la desinformación. La agencia es experta en crear cortinas de humo, en desviar la atención y manipular la información. ¿Podría ser que la verdad esté escondida a plena vista, camuflada entre teorías y documentos oficiales? Mientras sopesas todo esto, una revelación final emerge. En un giro intrigante, algunos exagentes de la CIA han comenzado a hablar. Sus testimonios, aunque fragmentarios, sugieren que ciertos operativos de la agencia actuaron sin el conocimiento directo de sus superiores, quizás motivados por lealtades personales o ideológicas. Ahora, te dejo con una última pregunta para reflexionar: si la CIA realmente tuvo un papel en el asesinato de JFK, ¿qué otras verdades incómodas sobre el poder y el control permanecen ocultas en las sombras? Aquí concluimos este capítulo, pero la historia no termina aquí. En nuestro próximo episodio, exploraremos la conexión con la mafia y cómo sus intereses podrían haber convergido con los de la agencia. No querrás perdértelo. ¿Estás listo para seguir desentrañando este misterio? El papel de la mafia. Imagina por un momento que te encuentras en una ciudad bulliciosa, donde las luces de neón parpadean y el sonido del jazz resuena en cada esquina. Es la década de los 60. En medio de este vibrante escenario, hay un submundo oculto que se mueve en las sombras: la mafia. Un entramado de poder, lealtad y traición que, se dice, podría haber jugado un papel crucial en el asesinato de JFK. Te preguntas, ¿cómo es posible que la mafia, con su estructura aparentemente desorganizada y sus oscuros intereses, haya estado involucrada en un evento de tal magnitud? La respuesta podría sorprenderte. Para entenderlo, debemos sumergirnos en la compleja relación entre el presidente Kennedy, su familia, y los líderes mafiosos de la época. Recuerda que la familia Kennedy no era ajena a los tratos con figuras del crimen organizado. Joseph Kennedy, el patriarca, había sido acusado de colaborar con la mafia durante la época de la Prohibición. Entonces, no es descabellado pensar que estas conexiones pudieran haber influido en los eventos posteriores. Ahora, imagínate a ti mismo en una sala con humo de cigarro, sentándote a la mesa con rostros duros y miradas calculadoras. Aquí es donde se toman las decisiones que cambiarán el curso de la historia. Ahí está Sam Giancana, un poderoso jefe de la mafia de Chicago, conocido por su carisma y su mano de hierro. Fue un aliado clave en las elecciones presidenciales de 1960, ayudando, según se dice, a JFK a asegurar votos en estados cruciales. Pero, como bien sabes, en el mundo de la mafia, nada es gratis. La decepción de Giancana y otros líderes mafiosos creció cuando Robert Kennedy, hermano de JFK y fiscal general, comenzó una cruzada implacable contra el crimen organizado. Este giro de los acontecimientos dejó a los jefes mafiosos sintiéndose traicionados, y en su mundo, la traición no queda sin castigo. Aquí es donde todo se complica. ¿Fue este sentimiento de traición suficiente para que la mafia tomara una decisión tan drástica como eliminar a un presidente? Los rumores sobre reuniones secretas y llamadas telefónicas interceptadas sugieren que sí. Incluso, se dice que figuras como Carlos Marcello, jefe de la mafia de Nueva Orleans, llegaron a amenazar abiertamente a la familia Kennedy. Imagina el nivel de tensión y paranoia que debió sentirse en esos momentos. Ahora, mientras piensas en todo esto, te surge una pregunta: ¿cómo pudieron mantener tal operación en secreto? La respuesta, como siempre, es más simple de lo que parece. Influencia, sobornos y un código de silencio que nadie se atrevería a romper. En medio de estas revelaciones, te encuentras con un dato sorprendente: Jack Ruby, el hombre que asesinó a Lee Harvey Oswald, tenía conexiones con figuras del crimen organizado. ¿Fue él un simple patriota que actuó por impulso o un peón en un juego mucho más grande? Este descubrimiento añade otra capa de misterio a una historia ya de por sí enrevesada. Mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que hay más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en los polvorientos archivos de la historia? Esta intriga te lleva a una conclusión inevitable: la verdad es un mosaico de piezas dispersas, y cada capítulo aporta un fragmento más. Así que, aquí estás, en la encrucijada de lo conocido y lo desconocido, balanceándote entre las sombras de la duda y la luz de la verdad.
Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Podrían otros actores inesperados haber jugado un papel en este mortal teatro? ¿Qué otras revelaciones nos esperan en los siguientes capítulos? No te vayas todavía. La historia está lejos de terminar, y el próximo capítulo promete desvelar aún más secretos ocultos. Prepárate para adentrarte en el mundo de los sindicatos y la política, y explorar cómo estos elementos podrían haber entrelazado sus destinos con el de John F. Kennedy. Mantente con nosotros, porque la verdad podría ser más impactante de lo que jamás imaginaste. El escenario internacional. Imagina, por un momento, que estás en una sala con mapas de todo el mundo extendidos ante tus ojos. Globos terráqueos, líneas de telégrafo cruzando océanos y un sinfín de banderas representando naciones, algunas aliadas, otras rivales. Es un tablero de ajedrez internacional donde cada movimiento cuenta, donde cada decisión puede cambiar el curso de la historia. En este capítulo, nos adentramos en el escenario internacional que envolvía al mundo en los años 60, cuando el asesinato de JFK sacudió al planeta. La Guerra Fría. Dos palabras que evocan un tiempo de tensión palpable, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban fijamente, como dos pistoleros en un duelo al mediodía. Pero detrás de esa tensión visible, ¿qué otras fuerzas globales podrían haber tenido interés en la muerte de John F. Kennedy? ¿Qué naciones, qué líderes podrían haber visto su desaparición como una ventaja estratégica? Comencemos por un país que en aquel entonces era sinónimo de desafío para Estados Unidos, Cuba. Un pequeño pero significativo punto en el mapa mundial que había capturado la atención del planeta tras la crisis de los misiles en 1962. Bajo el liderazgo de Fidel Castro, Cuba se había convertido en un bastión comunista a apenas 90 millas de las costas de Florida. La relación entre Kennedy y Castro era un intrincado juego de ajedrez, lleno de movimientos calculados y estrategias ocultas. ¿Podría haber sido Cuba un actor clave en este misterio? ¿Habría Castro considerado que deshacerse de JFK era la única manera de asegurar la supervivencia de su régimen? Sin embargo, Cuba no estaba sola en este tablero. La Unión Soviética, con Nikita Khrushchev al mando, tenía una relación compleja con Estados Unidos. La carrera armamentista, la lucha por la supremacía espacial y el constante tira y afloja diplomático mantenían a ambas naciones en un delicado equilibrio. La pregunta que surge es inevitable. ¿Habría estado la URSS dispuesta a eliminar a Kennedy para inclinar la balanza a su favor? ¿O tal vez, al contrario, temían que su muerte desatara un conflicto aún mayor? Mientras reflexionas sobre estas posibilidades, volvamos la mirada a otro rincón del mundo, un lugar que quizás no esperabas, el Medio Oriente. Los años 60 fueron testigos de una creciente inestabilidad en esta región, donde los intereses petroleros jugaban un papel crucial. Algunos analistas han sugerido que ciertos gobiernos podrían haber visto en la administración de Kennedy un obstáculo para sus ambiciones. Pero, ¿quién se beneficiaría realmente de un cambio tan drástico en el liderazgo estadounidense? A medida que profundizamos, no podemos ignorar a nuestros aliados europeos, en especial a Francia, bajo el mando del general Charles de Gaulle. Las relaciones entre JFK y de Gaulle eran cordiales pero tensas, con desacuerdos sobre la estrategia nuclear y el papel de la OTAN. ¿Podría algún sector dentro de la inteligencia francesa haber tenido motivos para desear la desaparición de Kennedy, o es esto solo una fantasía alimentada por la paranoia de aquellos tiempos? Ahora, imagina por un momento que eres un espía en la década de los 60. Tu misión, recolectar información crucial que podría cambiar el destino de naciones enteras. ¿A quién reportarías? ¿En quién confiarías cuando todo parece estar envuelto en un velo de sospechas y traiciones? En este mundo de espionaje, donde cada palabra es medida y cada gesto interpretado, la verdad es un bien escaso y valioso. Aquí es donde encontramos nuestro momento de tensión. Durante años, han circulado rumores de reuniones secretas, de encuentros en embajadas oscuras y mensajes criptográficos que sugieren una colaboración inesperada entre agencias de inteligencia de diferentes naciones. Imagínate a ti mismo encontrando un documento perdido, una prueba tangible que podría cambiar todo lo que creías saber sobre el asesinato de JFK. ¿Qué harías con esa información? ¿A quién se la confiarías? A medida que nos acercamos al final de este capítulo, no podemos dejar de preguntarnos,
es posible que múltiples naciones, cada una con sus propios intereses, hayan formado una red de complicidad para eliminar a Kennedy. Puede ser que su muerte no fuera simplemente el acto de un solo tirador, sino el resultado de un complot internacional cuidadosamente orquestado. El misterio persiste, y con cada respuesta que encontramos, surgen nuevas preguntas. Pronto, nos adentraremos aún más en este enigma, explorando otras teorías y descubriendo más secretos ocultos. ¿Quién más podría estar involucrado en este oscuro juego de poder y traición? La respuesta podría estar más cerca de lo que crees. No te pierdas el próximo capítulo, donde desvelaremos más piezas de este rompecabezas que ha fascinado al mundo durante décadas. La participación de Lyndon B. Johnson. Imagina por un momento que estás en el corazón del poder, en la Casa Blanca. Los pasillos están llenos de susurros y miradas furtivas. Aquí, cada palabra tiene peso y cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia. Es 1963, un año que quedaría marcado para siempre en los libros de historia. Hoy, nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros y debatidos en la historia de Estados Unidos, la posible participación de Lyndon B. Johnson en el asesinato de John F. Kennedy. Una figura que, de vicepresidente, se convirtió en presidente en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su papel en este trágico evento? Lyndon B. Johnson, o LBJ como se le conocía, era un político astuto, un verdadero estratega que entendía el juego del poder como pocos. Desde Texas, su estado natal, hasta los más altos círculos de Washington, su ambición no conocía límites. Pero, ¿podría esa ambición haberlo llevado a participar en un complot para eliminar a su predecesor? Algunos historiadores y teóricos de la conspiración sugieren que LBJ tenía motivos para querer fuera del camino a JFK. La relación entre ambos no era precisamente cercana. Johnson había sido relegado a un rol secundario, casi como un adorno político más que como un verdadero socio de Kennedy. ¿Podría el deseo de poder absoluto haber sido un móvil suficiente? Imagina estar en una reunión secreta, en una sala oscura donde solo unas pocas lámparas oscilan, iluminando rostros tensos. En esas reuniones, se dice, se discutieron planes que cambiarían el curso de la historia. ¿Pero quiénes estaban realmente ahí? ¿Y qué rol jugó LBJ en estas conversaciones? Ahora, cierra los ojos y visualiza el día fatídico en Dallas. A medida que el convertible presidencial avanza, las calles están llenas de gente que vitorea. Pero en algún lugar, en la distancia, hay alguien que observa con intenciones siniestras. ¿Fue LBJ consciente de lo que iba a suceder? ¿O estaba, como muchos otros, en la oscuridad sobre el inminente horror? Uno de los momentos más impactantes en la investigación sobre LBJ es la conexión con figuras de la política tejana y empresarios con intereses en el petróleo. Amigos y aliados que no solo compartían lazos políticos, sino también financieros. ¿Qué papel jugaron estas relaciones en el contexto del asesinato? A medida que investigamos más profundamente, nos encontramos con testimonios de personas cercanas a Johnson, quienes, años después, sugirieron que LBJ sabía más de lo que admitió públicamente. Uno de esos testimonios proviene de Madeleine Brown, una supuesta amante de Johnson, quien afirmó que él le confesó conocer los planes para deshacerse de Kennedy la noche antes del asesinato. ¿Podemos confiar en estas declaraciones? ¿O son simplemente rumores sin fundamento? Pero aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Tras el asesinato, la forma en que Johnson asumió la presidencia dejó a muchos preguntándose sobre la rapidez y la falta de sorpresa en sus acciones. ¿Fue simplemente un líder decidido a mantener la estabilidad del país, o había algo más detrás de su serena fachada? Mientras conectas estos puntos, te preguntarás, ¿qué más había en juego para LBJ? Con la escalada del conflicto en Vietnam y las tensiones internas por los derechos civiles, Johnson enfrentaba una tormenta de desafíos. ¿Podría haber visto la eliminación de Kennedy como un medio para consolidar su poder y seguir su propia agenda política sin obstáculos? Sin embargo, hay quienes defienden con fervor la inocencia de Johnson, atribuyendo todas estas teorías a la naturaleza especulativa y a menudo sensacionalista de la conspiración. Sostienen que Johnson, a pesar de sus ambiciones, fue víctima de las circunstancias y que su ascenso al poder fue un resultado del caos, no de la planificación.
A medida que te sumerges en estos relatos, inevitablemente te preguntarás, ¿habrá alguna vez una respuesta definitiva? ¿O seguirá siendo este uno de los misterios más impenetrables de la historia? Ahora, mientras consideras el papel de LBJ, te dejo con una última pregunta para reflexionar. Si Lyndon B. Johnson estaba realmente implicado, ¿qué otras figuras poderosas podrían haber estado involucradas y que les motivó a unirse en tan siniestro complot? En el próximo capítulo, continuaremos desenmarañando esta compleja red, explorando el posible papel de las agencias de inteligencia y cómo sus acciones, o inacciones, pudieron haber influido en este trágico episodio de la historia. No te lo pierdas. Testigos silenciados. Imagina por un momento que estás en Dealey Plaza, Dallas, un lugar que ha sido testigo mudo de uno de los eventos más impactantes del siglo XX. La multitud se agolpa a lo largo de las aceras y el aire está cargado de expectación. De repente, el estruendo de los disparos rompe el bullicio y transforma la algarabía en caos. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ha sido asesinado. Ahora, cierra los ojos e intenta escuchar los ecos de aquellos momentos cruciales. En ese tumulto, muchas voces surgieron, pero no todas pudieron ser escuchadas. Algunos testigos, que podrían haber arrojado luz sobre lo que realmente sucedió, fueron rápidamente silenciados. ¿Por qué? ¿Qué secretos ocultaban sus testimonios? Uno de esos testigos fue Jan Hill, conocida como la Dama de Rojo. Estaba a solo unos metros del presidente cuando se efectuaron los disparos. Hill afirmó haber visto a un hombre disparar desde el montículo cubierto de hierba, algo que contradecía la versión oficial del tirador solitario. Su relato fue desestimado, y más tarde, ella misma aseguró haber sido intimidada por las autoridades para cambiar su declaración. ¿Es posible que el gobierno quisiera proteger una verdad incómoda? ¿Qué tanto sabían, y qué tanto querían ocultar? Pasemos a Mary Moorman, amiga cercana de Hill y fotógrafa aficionada. Ella capturó el momento exacto del disparo en una de sus fotografías. La imagen, sin embargo, fue analizada, descompuesta y sus conclusiones cuestionadas en múltiples ocasiones. Moorman también reportó haber sentido una fuerte presión para no hablar más allá de lo que sus fotos mostraban. ¿Podría su imagen ser la clave para desentrañar lo que realmente ocurrió? Y si lo es, ¿por qué no hemos escuchado más sobre ello? Otro testigo clave fue Lee Bowers, un operador de ferrocarril que estaba en una torre de control con vistas al área del asesinato. Desde su posición, Bowers vio movimientos sospechosos de personas detrás de la empalizada y vehículos que se comportaban de manera extraña justo antes y después del tiroteo. Sin embargo, Bowers murió en un accidente de coche en circunstancias misteriosas antes de que pudiera testificar en un juicio. ¿Fue realmente un accidente o una coincidencia demasiado conveniente? Aquí es donde la historia se torna aún más intrigante. ¿Cuántos otros testigos fueron silenciados antes de que pudieran compartir sus verdades? Imagina el miedo, la presión, las amenazas que podrían haber enfrentado. ¿Podrías tú mantenerte firme ante una verdad que podría costarte todo? ¿Te das cuenta de que la verdad a menudo es más peligrosa que la mentira, y aquellos que se atreven a hablar, a menudo pagan un alto precio? Entonces, ¿qué nos impide descubrir la verdad completa? ¿Es el miedo, la complicidad o simplemente el poder de las narrativas oficiales? Recuerda, estás en un rompecabezas donde cada pieza cuenta, pero algunas piezas parecen estar deliberadamente ocultas o destruidas. A medida que avanzamos en esta serie, más preguntas surgen que respuestas. Las incógnitas crecen y las teorías se entrelazan. ¿Podría ser que el asesinato de JFK fue realmente un complot más extenso de lo que alguna vez imaginamos? ¿Quiénes estaban realmente detrás de estas sombras que silenciaron las voces de los testigos? Mantente con nosotros, porque en el próximo capítulo exploraremos el papel de las agencias de inteligencia y su posible implicación. ¿Podría ser que los guardianes del secreto eran aquellos en quienes menos se sospechaba? Quédate con nosotros para descubrirlo. La tecnología y nuevas evidencias. Imagina por un momento que estás sentado frente a una pantalla de computadora, en una sala oscura y silenciosa. La luz azulada ilumina tu rostro mientras te sumerges en una vasta red de información, una red que guarda secretos y misterios que han permanecido ocultos por décadas. Aquí,
En este mundo virtual, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de maneras que nunca hubieras imaginado. En este capítulo, nos adentramos en la relación entre la tecnología moderna y las nuevas evidencias que han surgido sobre el asesinato de John F. Kennedy. Una pregunta crucial resuena: ¿podrían las herramientas y avances de hoy desentrañar uno de los secretos mejor guardados del siglo XX? Con la llegada del siglo XXI, algo fascinante ocurrió. La tecnología comenzó a abrir puertas que antes parecían selladas para siempre. Los archivos polvorientos y las imágenes granuladas del pasado ahora pueden ser analizados con una precisión inimaginable en 1963. Imágenes satelitales, reconstrucciones digitales y análisis de audio avanzados están transformando la manera en que entendemos este misterioso caso. Tú, sentado frente a tu pantalla, puedes acceder a más información en segundos de lo que cualquier investigador podría haber soñado hace 60 años. Pero, ¿qué implica esto para la verdad detrás del asesinato de JFK? Piensa en las fotografías icónicas del día fatídico. Antes, solo podíamos ver lo que estaba a simple vista: un coche, una multitud, un presidente. Ahora, con la magia de la tecnología, cada imagen puede ser descompuesta hasta el más mínimo detalle. Los expertos han descubierto pistas ocultas en los reflejos de las ventanas, en las sombras proyectadas y hasta en los movimientos de la multitud. ¿Qué secretos podrían estar revelando estas nuevas técnicas? Pero no son solo las imágenes las que han cobrado una nueva vida. El sonido también cuenta una historia que antes no podíamos oír. Los avances en análisis de audio han permitido que investigadores descubran patrones en las grabaciones de aquel día. Ecos y reverberaciones que podrían señalar la presencia de más de un tirador. ¿Acaso el sonido del silencio nos está gritando una verdad que no supimos escuchar? Y entonces, surge una revelación sorprendente. Un grupo de investigadores, utilizando tecnología de modelado 3D, ha recreado fielmente la escena del crimen en un entorno virtual. Aquí, pueden mover cada pieza del rompecabezas a voluntad, examinando cada ángulo, cada disparo. En este mundo digital, las teorías se pueden probar y descartar en cuestión de minutos. ¿Podría esta simulación ser la clave para descubrir lo que realmente sucedió ese día en Dealey Plaza? A medida que profundizas en las nuevas evidencias, una sensación inquietante te invade. Las pruebas digitales parecen señalar que el evento fue más complejo de lo que la narrativa oficial sugirió. ¿Y si siempre hubo más de lo que se nos contó? Con cada descubrimiento, el velo del misterio se vuelve un poco más fino, y la verdad parece estar al alcance de la mano. Sin embargo, con cada respuesta surgen más preguntas. ¿Quiénes podrían haber tenido el poder de manipular los detalles de un evento tan trascendental? ¿Y por qué, después de tantos años, la verdad sigue siendo tan esquiva? La tecnología nos ha abierto nuevas puertas, pero también nos ha dejado frente a un espejo que refleja nuestras propias limitaciones y prejuicios. El tiempo sigue avanzando, y con él, la esperanza de que algún día se haga justicia. Pero mientras tanto, la búsqueda continúa. Nos preguntamos, ¿qué otras evidencias están esperando ser descubiertas en los rincones oscuros de la historia? ¿Será posible que, al final, la tecnología nos revele una verdad que hemos anhelado conocer desde el principio? Y aquí es donde te dejo, en el umbral de lo conocido y lo desconocido. La red de secretos está más viva que nunca, y tú, con el poder de la tecnología a tu alcance, podrías ser quien finalmente desenrede este enigma. Pero recuerda, el camino hacia la verdad es un viaje que aún no ha terminado. En el próximo capítulo, exploraremos una teoría que ha estado ganando fuerza en los últimos años: la posible conexión entre la mafia y el asesinato de JFK. ¿Podría este oscuro entramado criminal haber jugado un papel crucial en los eventos de aquel día? No te lo pierdas, porque lo que está por descubrirse podría cambiar todo lo que creemos saber. Documentos desclasificados. Imagina por un momento que estás sosteniendo un documento en tus manos, un documento que ha estado oculto durante décadas en archivos secretos, sellado bajo capa tras capa de burocracia y misterio. Este documento es parte de una colección de archivos desclasificados, liberados para el mundo, revelando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del asesinato de JFK para siempre. A medida que recorres con tus ojos las líneas impresas, sientes cómo la realidad se va desdibujando.
¿Podría ser que la información contenida aquí reescriba la historia tal como la conocemos? Piensa en esto. ¿Qué podría motivar a un gobierno a ocultar información durante tanto tiempo? Las respuestas, como verás, son tan complejas como el propio asesinato que intentan esclarecer. En estos documentos se trazan conexiones inquietantes, vínculos que, hasta ahora, solo existían en el terreno de las teorías de conspiración. Pero, con estas páginas en tus manos, la conspiración empieza a parecer más una realidad tangible. Aquí, entre líneas y notas al pie, se insinúan nuevas narrativas donde nombres antes desconocidos emergen con una relevancia escalofriante. Imagina las implicaciones de encontrar una mención a figuras del poder, a quienes nunca se les había relacionado oficialmente con el caso. ¿Podrían haber jugado un papel más oscuro en el trasfondo de este magnicidio? El documento que sostienes no solo enumera nombres, sino que también detalla reuniones secretas, llamadas telefónicas encriptadas y transacciones financieras que despiertan más preguntas de las que responden. Justo cuando crees que has desvelado algo grande, descubres una anotación marginal, apenas visible, que insinúa la existencia de un segundo tirador. ¿Podría esta sola línea alterar para siempre la narrativa oficial de un único francotirador? Ese instante, el momento en que descubres esta nota, es cuando la tensión se intensifica y el misterio se profundiza. Los documentos desclasificados también arrojan luz sobre las actividades de la CIA y el FBI en los días previos y posteriores al asesinato. Aquí, se esbozan operativos que desafían la lógica. Múltiples operaciones que parecen tener un solo objetivo: encubrir y desviar la atención. ¿Qué tan lejos podrían haber llegado estas agencias para proteger secretos que, si se revelaran, sacudirían los cimientos del poder? Sin embargo, no todos los secretos están escritos. Algunos están ocultos entre líneas, en las omisiones y en el vacío de los silencios administrativos. Aquí es donde tú, como investigador de este misterio, te preguntas, ¿qué más está siendo escondido? ¿Cuántas capas de engaños aún permanecen intactas, esperando ser desveladas? A medida que profundizas, encuentras referencias a figuras internacionales, conexiones que sugieren influencias extranjeras en el asesinato. ¿Podría haber sido este un acto de guerra en las sombras? Las implicaciones geopolíticas son tan vastas que te marean. ¿Hasta dónde se extienden estas redes de conspiración? Y ahora, la pregunta que no puedes evitar hacerte: si estos documentos han sido desclasificados, liberando tales verdades, ¿qué otras revelaciones permanecen aún guardadas bajo llave? ¿Y qué tipo de presión se necesita para mantener cerradas esas puertas? Al cerrar este capítulo, te quedas con una mezcla de asombro y deseo de saber más. Los documentos desclasificados han abierto una puerta, pero la sala que revelan está llena de sombras y misterios aún por resolver. Te invitamos a continuar este viaje con nosotros, porque lo que está por venir promete ser aún más revelador. ¿Quiénes son los verdaderos titiriteros detrás del asesinato de JFK? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. La influencia de los medios. Imagina por un momento que enciendes la televisión y ves las noticias. Los titulares se despliegan en la pantalla, un torrente de información que cada día moldea nuestras percepciones y opiniones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen los medios de comunicación? En cómo pueden no solo informar, sino también influir, distorsionar e incluso encubrir la verdad. Hoy, en nuestro penúltimo capítulo, vamos a adentrarnos en la intrigante influencia que los medios de comunicación han tenido en el caso del asesinato de JFK. Desde el fatídico día en que John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, la cobertura mediática ha jugado un papel crucial en la narrativa oficial y extraoficial del acontecimiento. En aquellos momentos iniciales, las emisoras se apresuraron a transmitir en vivo, cada palabra y cada imagen grabada se volvieron eternas. Pero, ¿qué nos estaban mostrando realmente? Y más importante aún, ¿qué nos estaban ocultando? Piensa en el famoso vídeo de Zapruder, aquel breve pero impactante metraje que capturó el asesinato desde un ángulo inesperado. Las cadenas de televisión lo mostraron una y otra vez, repitiendo los mismos segundos del trágico suceso. Sin embargo, no todos los ángulos fueron compartidos, y no todas las preguntas fueron formuladas. ¿Quién decide qué se muestra y qué se oculta?
¿Podría ser que las imágenes vistas por millones fueran cuidadosamente seleccionadas para contar una historia específica? Los medios, en su premura por ser los primeros en reportar, comenzaron a construir una narrativa en la que Lee Harvey Oswald actuaba en solitario. Pero, ¿y si te dijera que hubo reporteros que, en su búsqueda de la verdad, encontraron inconsistencias que nunca salieron a la luz? La urgencia de reportar y la presión por mantener un relato coherente y tranquilizador para el público llevaron a muchos medios a dejar de lado testimonios y evidencias que no encajaban con la versión oficial. ¿Cómo saber qué es cierto y qué ha sido manipulado? Déjame llevarte a 1963, al vibrante pero tenso ambiente de las salas de redacción de los periódicos y canales de televisión. Reporteros con libretas en mano, teléfonos sonando sin cesar, editores exigiendo exclusivas. En medio de este caos, surgieron algunas voces valientes dispuestas a desafiar la narrativa predominante. Uno de esos casos fue el de un periodista local que, tras haber hablado con testigos presenciales, comenzó a notar una desconcertante disparidad entre lo que le decían los testigos y lo que se transmitía por televisión. Este periodista, convencido de que había algo más en el asesinato, intentó publicar su historia. Sin embargo, su editor, presionado por llamados de figuras influyentes, le negó la publicación. ¿Qué fuerzas estaban en juego para silenciar estas verdades? Y ahora, mientras te sumerges más en esta historia, te preguntarás, ¿cuál fue el papel de las grandes cadenas? ¿Estaban simplemente siguiendo órdenes superiores o verdaderamente creían en la versión que transmitían? Un dato a considerar es cómo ciertas investigaciones, que podrían haber cambiado el curso de la historia, apenas recibieron cobertura. Investigaciones que sugerían conexiones con la mafia, con la CIA, y teorías que ponían en duda la capacidad de Oswald para actuar solo. ¿Qué intereses estaban siendo protegidos? La influencia de los medios no solo se limitó a aquellos días críticos. En las décadas que siguieron, documentales, películas y series han mantenido vivo el debate, cada una aportando su propia interpretación del evento. Hollywood, con su prodigiosa capacidad de crear narrativas envolventes, ha jugado un papel esencial en cómo recordamos y entendemos el asesinato de JFK. Pero, ¿qué ocurre cuando la ficción se convierte en la lente a través de la cual vemos la realidad? Mientras reflexionas sobre todo esto, es inevitable pensar en el poder que tienen los medios hoy en día. Con las redes sociales y la información circulando a una velocidad vertiginosa, nos enfrentamos a un nuevo dilema. En un mundo saturado de información, ¿quién tiene la última palabra sobre la verdad? En este momento, puede que te sientas abrumado por la cantidad de preguntas sin respuesta. Pero eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante y tan vital. La influencia de los medios no es una simple cuestión de reportar hechos, es una herramienta poderosa que puede moldear la opinión pública y, en ocasiones, ocultar la verdad. Antes de cerrar este capítulo, dejemos espacio para una última reflexión. ¿Qué impacto tiene en ti lo que ves y escuchas? En la era de la posverdad, donde las líneas entre lo real y lo ficticio se desdibujan, tu capacidad de cuestionar, analizar y buscar la verdad es más importante que nunca. La historia del asesinato de JFK es un recordatorio de que siempre hay más de lo que se muestra en la superficie, y de que la verdad puede ser un rompecabezas complejo y multifacético. Prepárate, porque en nuestro próximo y último capítulo, desvelaremos las teorías más controvertidas sobre quiénes podrían haber estado realmente detrás de este asesinato. Te prometo que lo que descubrirás te dejará cuestionándote todo lo que creías saber. No te lo pierdas. Las teorías modernas. Imagina por un momento que estás sentado en tu sillón favorito, rodeado de un aire de misterio que casi puedes palpar. La pantalla frente a ti titila suavemente, mientras te acomodas, estás a punto de embarcarte en un viaje a través del tiempo, un recorrido por uno de los enigmas más perdurables del siglo XX, el asesinato de John F. Kennedy. Hemos recorrido un largo camino hasta este punto, desenterrando documentos desclasificados, explorando la influencia de los medios y dejando que la historia nos guíe a través de un laberinto de sospechas y revelaciones. Pero hoy, en este capítulo final, nos adentramos en el corazón de las teorías modernas que aún hoy nos hacen preguntarnos, ¿quiénes estuvieron realmente detrás? Antes que nada, déjame preguntarte, ¿crees en las coincidencias?
Porque si algo hemos aprendido en esta serie es que, en el mundo del poder y la política, las coincidencias pueden ser engañosamente convenientes. Muchas de las teorías modernas sobre el asesinato de JFK surgen precisamente de aquellas coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser ciertas. Permíteme guiarte a través de algunas de las teorías más intrigantes y, a menudo, inquietantes que han surgido en las últimas décadas. Comencemos con una teoría que ha capturado la imaginación de muchos: la participación de la mafia. ¿Puede que una organización criminal haya tenido la capacidad y el interés para llevar a cabo un plan tan audaz? Se dice que durante el mandato de JFK, su hermano Robert Kennedy, entonces fiscal general, emprendió una feroz campaña contra el crimen organizado, un enfrentamiento que no dejó indiferente a nadie. Ahora bien, imagina por un momento que eres un capo de la mafia, observando cómo tus operaciones son atacadas sistemáticamente por el gobierno. ¿No considerarías tomar represalias? Sin embargo, los que apoyan esta teoría nos piden que miremos más allá de la simple vendetta. La mafia habría necesitado, argumentan, la ayuda de elementos corruptos del gobierno para ejecutar un plan tan complejo. Esto nos lleva a otra teoría fascinante: una colaboración sombría entre la mafia y agencias gubernamentales con intereses ocultos. Podría ser que, en la búsqueda de control, distintas facciones con grandes recursos hayan unido fuerzas para eliminar a un presidente que se estaba volviendo incómodo. Y aquí es donde la cosa se pone más intrigante. Pasemos a la teoría de los agentes dobles y las traiciones internas. ¿Podría ser que algunos dentro del propio gobierno de Kennedy estuvieran conspirando contra él? Esta teoría sugiere que ciertas figuras dentro de las agencias de inteligencia no estaban de acuerdo con la política exterior del presidente, particularmente su enfoque hacia Cuba y la Unión Soviética. ¿Acaso un grupo interno habría considerado que JFK era un riesgo para la seguridad nacional? Estas teorías nos llevan a escenarios casi novelescos, donde la lealtad y la traición se entrelazan en un juego mortal de ajedrez. Algunos incluso especulan que individuos cercanos al presidente podrían haber sido coaccionados o manipulados para facilitar el asesinato. Las posibilidades son tan escalofriantes como numerosas. Pero no podemos olvidar la teoría que involucra a potencias extranjeras. ¿Y si el asesinato de JFK fue el resultado de un complot internacional? En medio de la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y varias naciones eran palpables. Algunos teóricos sugieren que un país extranjero, viendo en Kennedy a un obstáculo para sus ambiciones, podría haber orquestado su asesinato para alterar el equilibrio global. ¿Es descabellado pensar que una nación con recursos y motivación podría haber intentado eliminar al líder del mundo libre? Y mientras te sumerges en estas preguntas, te das cuenta de que estamos arañando apenas la superficie de un iceberg que se hunde en las profundidades de la historia. Cada teoría moderna sobre el asesinato de JFK es un hilo que, cuando se tira, desvela un tapiz de intriga y conspiración que desafía nuestra comprensión de los eventos. Ahora, es momento de un giro inesperado, un momento de revelación que puede cambiar tu perspectiva. Recientemente, nuevas tecnologías han permitido reexaminar las evidencias de una manera que era inimaginable en 1963. Imagina que, a través de la inteligencia artificial y el análisis de datos, surge un patrón que hasta ahora había pasado desapercibido. ¿Qué pasaría si los avances tecnológicos pudieran, en última instancia, arrojar luz sobre esta oscuridad que nos ha envuelto durante décadas? A medida que concluyes este capítulo, te enfrentas a una verdad ineludible: el asesinato de JFK es un rompecabezas con piezas que quizás nunca encajaremos del todo. Pero eso no significa que dejaremos de intentarlo. Porque cada teoría, cada nuevo descubrimiento, nos acerca un poco más a la verdad que tanto anhelamos. Y así, te dejo con una última pregunta que resuena en el aire como un eco persistente: ¿qué sucederá cuando finalmente se desvele todo el misterio? ¿Estaremos preparados para aceptar la verdad, sea cual sea? Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, el misterio nunca se desvela por completo, y quizás, eso es lo que lo hace tan irresistible. Hasta la próxima aventura.